¿Recuerdas que en el video anterior dijimos que no queríamos tener expectativas tan altas de los 9 episodios que nos faltaban por ver? Pues ahora creo que ni siquiera la cosa más estúpida que se me hubiera ocurrido habría sido tan impredecible como lo fue esta. ¿Qué mamada acabo de ver? No sé ni cómo empezar a hablar de esta puta mierda. Ay, no puedo enojarme contigo. En serio, fue tanta información y tantas emociones para mi cabeza llena de basura que ni siquiera sé cómo empezar a decir lo que pienso de la serie, pero vamos a intentar dividirlo en algunos puntos. Empecemos hablando de las cosas buenas que tiene la serie. En primer lugar, como dijimos en el video anterior, es una serie que te mantiene enganchado prácticamente de principio a fin, nunca baja el ritmo. Es más, incluso aumenta la tensión. Cada vez odias o amas más a los personajes, y cada episodio presenta un obstáculo y una etapa nueva en la que nuestros protagonistas están en constante movimiento o en constante peligro. Es sorprendente la manera en que logran extender la emoción y mantener la atención del espectador hasta el final. Además que está llena de buenos personajes, pero la mejor parte de esta historia es la trama, y principalmente momentos satisfactorios que nos dan paz interior, decisiones congruentes y humanas por parte de nuestros queridos e inteligentes protagonistas. Esta serie encuentra la forma de mantenerte atento todo el tiempo, con un montón de historias separadas y un chingo de información que nunca se siente tan difícil de entender porque también encuentra la manera de explicarte cada concepto. Es decir, que hasta un jugador de Free Fire promedio podría entender la parte teórica de la serie, porque cuenta con los detalles de cada concepto mientras te lo muestra. Me refería al concepto, te muestra el concepto mientras te lo explica. Por ejemplo, cuando vemos a esta chica callada y misteriosa genérica número 69, que se anda cagando y no encuentra un baño, para luego mostrarnos que no era caca, era un bebé, y luego lo deja tirado como la puta basura que... No es cierto, en este canal somos socialmente responsables y estamos en contra del maltrato hacia los animales y bebés de plástico. Bueno, lo que quería decir es que mientras esa maldita deja a su bebé en el baño, el profe Lee explica que hizo todo lo que hizo por el bien de su hijo y que ningún padre sería capaz de hacer algo como dejar morir a su hijo. Cada vez que el profe Lee abre el hocico es para decir algo que solo en su cabeza parecía buena idea, y todo el tiempo parece que lo que está pasando en el mundo por el virus que él creó se empeña en hacerlo quedar como un pendejo. Nunca tiene razón, o eso es lo que nos quiere hacer creer, porque después todo tiene sentido. El causante de todas las desgracias de este mundo, la mejor representación del hombre jugando a ser Dios, aquel que lleva la ciencia a sus límites éticos y morales, al que no le importa romper las reglas de su profesión, de la naturaleza humana y de la vida misma con el sincero propósito de hacerle un bien a personas indefensas como su propio hijo. Un padre y esposo amoroso que demostró ser capaz de poner en riesgo cualquier cosa y de pagar cualquier precio para un bien mayor. Un personaje que de haber triunfado sería el héroe de esta historia. Un personaje tan complejo como pendejo. Y la razón de que este personaje sea tan importante es que además de ser el inconsciente creador del virus y principal propagador del mismo, es la clave de la solución del problema que pone en riesgo la existencia de la raza humana como la conocemos, ya que las historias de los estudiantes del Instituto Hyun-san y las demás subtramas de la serie son solo el medio por el cual conocemos todo lo que el virus es capaz de causarle a las personas. Y digo esto porque hasta ahora no se demostró que los hechos que ocurren en el instituto tengan alguna importancia, o que los protagonistas siquiera sean conscientes de la catástrofe que esta epidemia representa. Hasta ahora, ya veremos qué pendejada tienen preparada para la segunda temporada. Este es sin dudas el mejor personaje de la serie. Todo lo que vemos es causado por él y sus motivaciones son tan humanas como retorcidas. Claro, la forma en que trata de resolver el problema de su hijo no habla muy bien de su inteligencia, pero no mamen, la manera en que se desarrolla durante la serie y el supuesto final que le dan nos da como resultado un personajazo que ni de chiste creo que vayan a desperdiciar. Estoy seguro de que en la segunda temporada tendremos más del Dr. Zombos. Principalmente porque él es la clave para terminar con el virus o para ser el que encabece el exterminio de la raza humana y de inicio al renacimiento de la misma como unos seres superiores. ¿Se imaginan que esto haya empezado como una serie de zombies y termine en una guerra mundial entre una especie de superhumanos contra los pendejos humanos normales? Pero creo que con un par de teorías pendejas es suficiente para este canal. En fin, aunque no hemos leído el webtoon en el que se basaron para la historia de la serie, ni creo que lo vayamos a leer, hice una investigación exhaustiva del tema.
Y queda claro que hay mucha diferencia entre la obra original y la serie, lo que nos lleva al siguiente punto, la mayor diferencia entre ambas obras, pero igual el punto más fuerte de la serie. La cosa más loca de la serie es el virus, que empieza siendo una sustancia que liberaría testosterona o alguna pendejada así en el cuerpo de las personas en un momento de tensión para quitarles el miedo y darles poderes y ganas de aventarse de un edificio o no sé, no vi la serie. Se supone que la razón de esto fue que algunas ratas mamadísimas no le temen ni a la muerte, ya que en momentos de peligro, en lugar de huir como un jugador de Free Fire normal, se enfrentan al peligro y casi siempre resultan ganadoras, a menos que el peligro sea un misil teledirigido. Ahí sí está cabrón. Creo que el profe no pensó en eso, ya que intentó replicar este efecto, explicado como reacción química en el cuerpo humano. Para lo que el viejo pendejo usó cum de rata o algo, se lo dio de comer a su hijo y dentro de él. Una vez que esta cosa, el suero o el cum de rata, estuvo en el cuerpo de su hijo, se volvió un virus que después se transformó en el suero para crear super soldados o algo así. Bueno, el profesor lo explica mejor, y de eso hablaremos ahora. El origen del virus en la serie, por lo visto, es bastante diferente que en el webtoon. Y no es que uno sea mejor que el otro, pero personalmente me parece de lo mejor que esta serie tiene. Desde el hecho como tal, es decir, el origen del virus, hasta la forma en que lo presentan y cómo nos explican de a poco cada aspecto del mismo es algo fascinante. Pero principalmente las diferentes maneras en que el virus afecta a las personas y termina pareciendo más una película de mutantes que de zombies. Sin profundizar más en los detalles de la serie, el puto virus, el profesor y su familia son lo más interesante de la serie, por supuesto, después de la historia de este pinche estúpido. Y todo eso es lo que hace diferente a esta serie del resto de historias de zombies, ya que la mayoría son todas iguales en cuanto al desarrollo de la enfermedad y las causas de la misma, los infectados y las consecuencias que esta emergencia tiene en la sociedad, y las que intentan innovar en el apartado de los muertos vivientes terminan siendo una verdadera cagada. Y hablando de cagadas, aquí realmente no hay mucho de qué hablar, ya que hasta los personajes de mierda tienen una razón de ser y son completamente útiles para el propósito de mantenerte enganchado. Literal como un puto zombie frente a la pantalla. Pero esto no es nada malo. Lo malo es que casi me provocan un derrame cerebral de tanto odio que me hicieron sentir en algunas partes de la serie, ya sea con las decisiones de los personajes, el comportamiento o la mala suerte de los protagonistas. Es que son unos desgraciados. Y lo peor de todo es el puto Winam y su inmortalidad. No es un villano, ni siquiera es un antagonista la mayor parte del tiempo. Más bien es como una maldita plaga de cucarachas. Creo que hubiera funcionado mucho mejor si se hubiese aliado con alguien o que hubieran cambiado al antagonista al menos una vez o cualquier cosa, en lugar de estar reciclando al pendejo este que solo es motivado porque Chong-san le clavó el teléfono en el ojo. Que no mamen, tenía más motivación mi papá para ir a comprar cigarros sin ser fumador que este güey para querer matar al poderosísimo Chayanne. Y creo que eso es todo lo malo. Podríamos mencionar el montón de dudas que nos dejó el final de esta primera temporada, pero supongo que la mayoría de ellas serán resueltas en la segunda, así que mejor pasemos al siguiente punto. Como punto final está el final. Pero no el final de la temporada como tal, ya que no queremos hacer ninguna clase de spoiler, pero sí nuestra impresión general de la serie, y creo que hablo por todos cuando digo que está más que justificado el impacto que tuvo esta serie desde el momento de su estreno. Y la verdad es que a pesar de que nos hizo pasar algunos malos momentos, nos deja con una sensación de conformidad, y con un buen sabor de boca al final de la temporada. Además de que con ese final chingón no sabemos qué esperar de la segunda temporada, pero vuelvo a aconsejar no tener expectativas tan altas, para no decepcionarnos si nos salen con una puta mierda de segunda temporada como ya ha pasado algunas veces. Pocas cosas de la serie nos dejaron inconformes, en serio, los momentos innecesarios o las malas decisiones en el guión son escasas, y no nos queda nada más que esperar que nuestras dudas sean resueltas en la siguiente temporada. ¿Tú qué ves, putito? Dudas como, ¿qué pasó con los personajes de los que no nos mostraron un final aceptable? ¿Qué pasó con la familia del profe Lee? ¿Cómo va a haber segunda temporada sin zombies comunes? Porque a algunos personajes no les pasa nada malo a pesar de que son unos pendejos, incluida la protagonista. ¿Cómo es que pueden soportar tanto tiempo sin comer nada? Y principalmente, ¿de dónde verga sacaron la sábana? Pero recuerden, dejen un me gusta y suscríbanse a mi canal. ¿Cómo podría no gustarles después de todo lo que les mostré?